¿sí? Hay algún tipo especial de límite que se denominan límites notables, porque aparte de utilizar, ¿sí?, el álgebra de los límites, como que tiene que ver con las propiedades, o utilizar algún recurso procedimental como el factoreo, o esto de sacar factor común, la variable elevada a mayor exponente, hay que utilizar, ¿sí?, un modo especial de resolución para esos límites. Nosotros vamos a ver 3 límites que, ¿sí?, tienen este modo especial de resolverse, apoyándonos en todo lo anterior. Y para eso, bueno, vamos a empezar a ver un par de límites que tienen que ver uno con el seno y otro con la tangente, y para ello vamos a trabajar, ¿sí?, en el círculo trigonométrico. Recordemos que un círculo trigonométrico es una circunferencia que tiene radio 1. Y en este momento, bueno, para esto que vamos a presentar, vamos a trabajar en el primer cuadrante. El sentido del giro positivo es el sentido antihorario. Siempre que trabajemos con grados o con radianes, ¿sí?, tenemos como el sentido de giro positivo es el sentido antihorario. Hemos marcado entonces acá, ¿sí?, el círculo trigonométrico dijimos que tiene radio 1, entonces marcamos un radio vector, por supuesto que tiene radio 1, y a partir de acá, y en forma perpendicular al eje X, trazamos una recta, y lo mismo desde acá, ¿sí?, hacia el eje X, por justo fuera, ¿sí?, siendo esta recta tangente, ¿sí?, a esta circunferencia. Al trazar esto, veamos lo que tenemos. Acá tenemos el ángulo X. Si queremos determinar el seno de X, vamos a decir que tenemos que hacerlo mediante el cateto opuesto sobre el cateto cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa, ¿cuánto vale? 1, porque es un círculo trigonométrico donde el radio es 1. Entonces nos queda, ¿sí?, el seno de X coincide con el cateto opuesto. Lo mismo vamos a hacer para relacionar, ¿sí?, el seno, la tangente de este ángulo, ¿sí?, ver cómo es la relación trigonométrica. Entonces, ¿qué decimos? Que la tangente de X corresponde aquí al cateto opuesto sobre el cateto adyacente de este triángulo. Ahora, el cateto opuesto, ¿sí?, es esto que decimos que es la tangente. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? Entonces nos queda directamente que la tangente va a ser igual al cateto opuesto. Con estas ideas preliminares vamos entonces a abordar, ¿sí?, los límites notables que les quiero contar. Vamos a decir que el límite de la relación del seno de un arco a su arco, cuando éste tiende a 0, es igual a 1. ¿Sí? Límite, ¿sí?, de la relación, ¿a qué se refiere? A un cociente. De un arco a su arco, ¿el arco qué es? El argumento del seno. Entonces, el argumento del seno a el argumento del seno. Para cuando este tiende a 0, o sea, para cuando el argumento del seno tiende a 0, ¿sí? Entonces, seno de x sobre x, para cuando x tiende a 0, dice que este límite es igual a 1. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar. Si nosotros tomamos límite, decimos, bueno, tomemos límite en el numerador, límite en el denominador. Límite en el numerador, ¿sí?, seno de 0, 0, nos queda 0. Límite en el denominador, x toma el valor 0, nos queda 0. Nos queda una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos, o por ahora, que no tenemos el concepto de infinitesimos, podemos decir cociente de 0. Volvemos a nuestro círculo trigonométrico de radio 1. ¿Sí? Tenemos trazado el radio vector, marcado el ángulo X. Y además marcamos lo que vimos recién, que era el seno, ¿sí?, y la tangente.
Dijimos que el seno de x se correspondía con el cateto opuesto y que la tangente del ángulo x se correspondía, ¿sí?, con esta altura, ¿sí?, también con el cateto opuesto, porque el radio vector siempre valía 1 y entonces nos quedaron esas igualdades. La medida del ángulo x, ¿sí?, es la misma medida que tenemos acá en el arco. ¿Representa qué cosa? El mismo ángulo x, ¿sí? X acá es lo mismo que x acá. Podemos observar en el gráfico lo siguiente, que el área del triángulo MOA, o sea, este triángulo que tenemos acá con la recta rosa, es menor que el área del sector circular MOA, o sea, marcamos MOA, pero con la parte esta del círculo trigonométrico, y además eso es menor que el área del triángulo COA. El triángulo COA es el triángulo rectángulo que tenemos por acá afuera, ¿sí?, que armamos con la tangente que hemos marcado acá, ¿sí? Entonces, este área es menor que esta y es menor que esta. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular cada una de las áreas según los elementos que hemos contenido, ¿sí?, en esta gráfica. Vamos a decir que el área del triángulo MOA, que lo tenemos acá, va a ser igual a ¿qué? El área de un triángulo se calcula como base por altura dividido 2 o un medio de la base por la altura. Entonces, decimos un medio de base por altura. OA, que es la base, ¿sí?, y BM, para este caso, ¿sí?, BM, corresponde con el seno, es la altura. Entonces, como OA, ¿sí?, que es la base, corresponde con el radio del círculo trigonométrico, sabemos que vale 1. Entonces, ¿qué nos queda? Medio por 1 por BM, ¿sí? ¿Y BM qué es? Acá, según lo que hemos marcado, el seno de x, que lo habíamos analizado primero. Entonces, ¿qué nos queda? Seno de x sobre 2. Entonces, el área del triángulo MOA lo podemos calcular según los elementos que hemos determinado en este círculo trigonométrico como el seno de x sobre 2. Veamos cómo determinamos el área del sector circular MOA. Nuevamente lo mismo, ¿sí?, que va a ser igual a ¿qué? A base por altura sobre 2. Solamente que ahora la altura va a estar dada por ¿qué cosa? Por AM, pero la parte esta circular AM, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Base OA por, ¿sí?, AM por un medio o sobre 2. Nuevamente, OA, que es la base, vale 1, ¿sí? Y este sector circular, dijimos que se correspondía con ¿qué? Con X, entonces vale X. Entonces nos queda acá como área del sector circular MOA, X sobre 2. Por último, vamos a calcular el área de este triángulo. ¿Ese triángulo cuál es? El triángulo formado, ¿sí?, aquí, que es COA, corresponde a COA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un medio de base por altura. La base OA sabemos que vale 1 y la altura la habíamos identificado o asociado ¿a qué? A la tangente de X, ¿sí? Entonces nos queda que el área de este triángulo la vamos a poder, ¿sí?, representar o calcular mediante la tangente de X sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar en esta desigualdad todo esto que hemos averiguado, ¿sí? En área del triángulo MOA, ¿sí?, este seno de x sobre 2. El área del sector circular MOA, x sobre 2, y el ángulo del triángulo COA, ¿sí?, tangente de x sobre 2. Nos quedaría de esta forma.
A partir de esto, lo que vamos a hacer es un trabajo algebraico con cada uno de los términos de la desigualdad, de modo, obviamente, de ir obteniendo desigualdades equivalentes para llegar a mostrar que el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, trabajo algebraico. ¿Sí? Acá en el término del medio es donde vamos a armar, ¿sí?, esto del límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, acá quiero armar eso, lo primero que voy a hacer es deshacerme el 2. Voy a multiplicar todos los términos de la desigualdad por 2, así ya no tengo este 2 porque no interviene en lo que quiero demostrar. Tengo x acá. Tengo que armar ¿qué cosa? Seno de x sobre x. Para eso lo primero que voy a hacer es dividir todos los miembros de la desigualdad por seno de x. Vamos a simplificar acá y vamos a simplificar acá la tangente con el seno. Recordemos que la tangente de x es igual a ¿qué? A seno de x sobre coseno de x. Entonces, teniendo en cuenta esta división, vamos a simplificar y nos va a quedar. Acá en este término nos queda 1. X sobre seno de x, como está, y acá nos va a quedar 1 sobre coseno de x luego de simplificar. A partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las recíprocas en cada uno de los términos de la desigualdad. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de tomar las recíprocas? De tener seno de x sobre x, porque quiero demostrar límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x igual a 1. Entonces quiero armar seno de x sobre x. Entonces, ¿qué hago? Tomo las recíprocas en cada uno de los términos de la desigualdad y eso hace que también cambie ¿qué? El sentido de la desigualdad. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver esto, les cuento un ejemplo numérico para que sea más accesible entender esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, yo tengo 2, ¿sí? Digo que es menor que 3 y eso es menor que 4, ¿sí? Si yo tomo las recíprocas de cada uno, ¿qué me va a quedar? Un medio, un tercio y un cuarto, ¿sí? Ustedes fíjense que un medio es 0,5, un tercio es 0,3 y un cuarto 0,25. ¿Y qué pasó? Un medio es mayor que un tercio y un tercio es mayor que un cuarto, ¿sí? Entonces, al tomar recíprocas ocurre esto. Por eso es que invertimos el sentido de las desigualdades. Y si tomamos límite en cada uno de los miembros de la desigualdad, nos queda límite para cuando x tiende a 0 de 1 va a ser mayor o igual que el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, y eso va a ser mayor o igual que el límite para cuando x tiende a 0 del coseno de x. Fíjense que acá ya armamos la expresión sobre la que queremos demostrar que es igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos límite, ¿sí? Y al tomar límite, el límite para cuando x tiende a 0 de una constante va a ser igual a 1, y el límite para cuando x tiende a 0 del coseno de x también va a ser igual a 1 porque el coseno de 0 es 1. Entonces nos queda planteado esto. ¿Qué nos dice? Que el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es mayor o igual que 1 y también que es menor o igual que 1. ¿Sí? Nos dice esas dos cosas. Esto no tiene sentido que sea mayor o igual, perdón, mayor y menor simultáneamente. Eso no puede ocurrir. Pero como tenemos la posibilidad del igual, ¿sí? El límite este va a ser en definitiva igual a 1. ¿Sí? Otra forma en que podemos pensar esto que está diciéndonos acá, que está ocurriendo acá, ¿sí? Vamos a decir lo que es a través del teorema del encaje, o teorema de la compresión, o teorema del sándwich. ¿Sí? Todos los nombres son
equivalentes para este teorema. Miremos, ¿sí? Miramos desde el minuto 3:44 hasta el 5:28, un videito. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del encaje de la compresión o del sándwich? ¿Sí? Como veíamos en el video, que si tenemos una función que está comprendida entre otras dos, entonces el límite para cuando x tiende a un valor determinado de la primera función va a ser igual al límite para cuando x tiende a ese mismo valor determinado de esta última función, va a ser igual a L. Entonces, para esta función que está comprendida entre estas dos, también el límite va a ser L. ¿Sí? Como vimos en el video, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que esta función sea menor que esta y sea menor que esta. Que los valores de sus ordenadas, ¿cómo son? Más chicos, ¿sí? Los valores de la función o valores de la ordenada, ¿sí? Para esta función son menores que los de esta y son menores que los de esta. Pero, ¿qué ocurre? Para un determinado valor C, que tomamos para el límite, para cuando x tiende a C, para esta función, que es la más chiquita, digamos, que tiene alturas más pequeñas, y esta que tiene alturas más grandes, tienen un valor L de límite. Y entonces, esta que está comprendida entre esas dos, ¿qué ocurre? Tiene el mismo límite, ¿sí? Acá, como habíamos dicho antes, ¿sí? Como el límite para cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x, acá nos está diciendo que está comprendido entre dos magnitudes que tienen por límite 1, ¿sí? Se está cumpliendo este teorema. Por eso concluimos que el límite para cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x, es igual a 1. ¿Sí? Con lo que quedaría demostrado el teorema. ¿Sí? Entonces ahí terminamos de especificar y demostrar el teorema. Bueno, esto que acabamos de averiguar también es válido para la recíproca de esta expresión. O sea, la recíproca que es 1 sobre el seno de x sobre x, que al resolver ese cociente nos da, ¿sí? Como la inversión, ¿sí? Del seno con la x y la x con el seno, ¿sí? O sea que queda dada vuelta la expresión, ¿sí? Eso es algo que ustedes ya manejan y lo manejan con los números. Y también se cumple, ¿sí? Cuando tenemos el seno n de ax sobre ax a la n, siempre para cuando el límite, para cuando x tiende a 0, ¿sí? Esto sería una generalización de esta situación, donde ¿qué es lo que cambiamos? En vez de ser solamente 1, porque acá sería un x, que tenemos un número distinto de 1. Puede ser cualquier número, por ejemplo, tengamos 2, 3, 5, 20, ¿sí? El a sí corresponde a un número que no sea 1. Y además, ¿sí? Que esta expresión, además de tener como argumento a x, puede estar elevada ¿a qué? A una potencia n. Tengan en cuenta que acá lo que está elevado a la n, que es el seno, ¿sí? No es el argumento, es el seno. Entonces podríamos poner, ¿sí? Como si fuera acá, todo esto entre paréntesis y queda todo elevado a la n, sería una expresión equivalente a esta. Por supuesto, agregando la a acá. Y la recíproca de esta también vale, ¿sí? También ese límite nos da 1. Bueno, entonces nosotros tenemos estas 4 posibilidades para plantear que el límite para cuando x tiende a 0, ¿sí? Con alguna de esas estructuras o formatos, es igual a 1. Y entonces, para resolver límites, ¿sí? de esta naturaleza, nos vamos a basar en estos 4 formatos para poder resolver. Ya vamos a ver cómo con algunos ejemplos. Y ¿sí? Si queremos calcular el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿sí?
la gráfica del seno de x sobre x es esta, y entonces vemos que nos acercamos a 0 por derecha y por izquierda, y el límite es 1. Disculpen. De la misma forma que demostramos recién el límite de la relación del seno de x sobre x, que era igual a 1, vamos a demostrar, o se puede demostrar, para la tangente. Disculpen. Entonces tenemos que el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de un arco a su arco, para cuando ese arco tiende a 0, ¿sí?, es igual a 1. Si tomamos límite en el numerador y límite en el denominador, ¿qué tenemos? Que la tangente de 0 es 0 y que x tendiendo a 0 nos da 0, nos da un cociente de infinitesimos. Cuando nosotros queramos levantar la indeterminación, ¿sí?, vamos a tener en cuenta cada uno de los formatos que vamos a deducir en este caso. Entonces, arrancamos de la misma forma, ¿sí?, que lo hicimos en el caso anterior. No vuelvo sobre esto porque ya lo explicamos, ¿sí? Sigue ocurriendo ¿qué cosa? Que el área del triángulo MOA, ¿sí?, es menor que el área del sector circular MOA, y eso es menor que el área del triángulo OA. Si calculamos, ¿sí?, cada una de las áreas según los elementos que tenemos acá, ¿sí?, tenemos lo mismo que antes, porque es el mismo cálculo, y lo planteamos, ¿sí?, acá según habíamos dicho cómo eran las áreas, un área respecto de las demás, ¿sí? Habíamos llegado ahí. Luego de eso, ¿sí?, en la demostración anterior, ¿qué hicimos? Multiplicamos todos los miembros de la desigualdad por 2 para no tener el 2. Dijimos que acá en el medio íbamos a armar, ¿sí?, lo que necesitábamos demostrar. ¿Qué cambia esta demostración respecto de la anterior? Hasta acá todo igual. La parte verde, ¿qué hacemos? En vez de dividir por el seno de x, ¿qué hacemos? Dividimos por la tangente de x los miembros de la desigualdad. Luego de eso, ¿sí?, seno dividido tangente, ¿a qué es igual? A seno de x sobre coseno de x. Resolvemos ese cociente principal y nos queda coseno de x en este miembro de la desigualdad, y simplificamos tangente de x sobre tangente de x y nos queda igual a 1. Luego de eso, ¿qué hacemos? Tomamos las recíprocas en cada uno de los miembros de la desigualdad y cambiamos el sentido de la desigualdad. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar límite en cada uno de los miembros de la desigualdad. Entonces, límite para cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x, nos queda que cuando x tiende a 0, coseno de 0 nos da 1, 1 sobre 1 nos dará 1, este primer miembro de la desigualdad. Acá nos queda este límite armado, que es lo que queremos demostrar, que vale 1, y el límite para cuando x tiende a 0 de la constante 1 nos dará 1. Analizando, ¿sí?, como lo hicimos en el caso anterior, vamos a decir que como el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x está comprendido entre dos magnitudes que tienen por límite 1, ¿sí?, por este teorema, el teorema del encaje o de la compresión o del sándwich, vamos a decir que el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x es igual a 1. Entonces, de manera análoga... Profe, ¿puede volver la diapositiva? Dame un segundito y termino y volvemos. De manera análoga a la anterior, sí vamos a decir que el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x es igual a 1.
Y otra forma en la que lo podemos ver esto, pensar, es que nos dice acá que el límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x, ¿sí? Que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1. No puede ser mayor y menor, ¿sí? A 1 simultáneamente. Pero sí tenemos la opción de la igualdad, por eso será igual a 1. Bueno, y de manera análoga al caso anterior, ¿qué vamos a tener acá? Que se cumple, ¿sí? Esto para la recíproca, o sea, en vez de tangente de x sobre x sobre tangente de x. Ese límite también vale 1. Y también vale la generalización donde el ángulo o argumento, en vez de ser un x, sea con un número, o esté conformado con un número que sea distinto de 1, o sea, en general decimos ax, y además que pueda estar elevado a la n. Y también vale para la recíproca, ¿sí? De esta expresión. Ese límite da 1. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver límites, ¿sí? Tenemos que tener un resumen o machete de todas estas estructuras de límite que sabemos que valen 1. Eso nos va a guiar en cómo tenemos que hacer para resolver. El límite para cuando x tiende a 0. Avanzamos con los ejemplos para que sea más claro cómo es esto, ¿sí? Tenemos en este caso, límite para cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. Nosotros, si tomamos límite, decimos límite en el numerador, 3 por 0, 0, seno de 0, 0, 0 en el numerador. Límite en el denominador nos da 0. Tenemos un cociente de ceros o cociente de infinitesimos como indeterminación. Pero recién vimos, ¿sí?, que estos límites, si cumplen una relación entre el argumento del seno y lo que está en el denominador, ¿sí?, podía darnos igual a 1. Entonces vamos a valernos de esa información que tenemos, que hemos deducido, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué habíamos llegado a demostrar? El límite para cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x era igual a 1. ¿Qué cambia en este límite? Que en vez de decir x, ¿qué dice acá? 3x, y acá no dice 3x, sería el caso de ax sobre ax. No dice ax o 3x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar, ¿sí? Vamos a agregar un 3 acá en el denominador y lo vamos a compensar, ¿sí? Siempre lo que agrego, lo compenso. ¿Cuál es la idea? Tener el seno de un arco a su arco, o el argumento del seno, ¿dónde? En el denominador. Porque habíamos dicho que si teníamos límites para cuando x tiende a 0 del seno de un arco a su arco, eso nos daba igual a 1. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros agregamos un 3 y compensamos el 3. ¿Qué pasa con este 3? Por propiedades del límite, puedo sacarlo fuera del límite. ¿Hay alguien que está preguntando algo? Ah, no, perdón. Yo estaba con el micrófono puesto, no me di cuenta. Estaba hablando. Lo silencio a todos, cualquier cosa, cuando termino el ejemplo, me preguntan, ¿sí? Entonces, este 3, por propiedades del límite, lo saco fuera del símbolo del límite, ¿sí? Porque todo el factor constante se puede extraer fuera del símbolo del límite, porque habíamos dicho que el límite de una constante por una función era igual a ¿qué? A la constante por el límite de la función. Ahora, el límite este, ¿cuánto dijimos que valía? Acá que tenemos que reconocer, que tenemos ¿qué cosa? El límite notable. ¿Y este límite cuánto dijimos que valía? 1, ¿sí? Entonces nos queda 3 por 1 igual a 3. Nosotros trabajamos por fuera del ángulo o argumento de la función trigonométrica, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajamos algebraicamente? ¿Sí?
la x que está en el denominador o en el numerador, pero que no está como argumento del seno o de la tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el seno de un arco a su arco, que esta expresión tiene que ser igual a esta. Entonces, ¿qué hago? Me largo, o sea, no tengo 3x acá en el denominador. Tengo la x, me falta el 3. ¿Qué hago? Agrego el 3, pero si agrego el 3, lo tengo que compensar para seguir teniendo una expresión equivalente. Veamos más ejemplos. Bueno, ya les he ido mencionando que de esta misma forma vamos a trabajar si se trata de una tangente, ¿no? La gráfica que corresponde a la función que habíamos planteado es esta, ¿sí? Entonces decimos, límite para cuando x tiende a 0, ¿sí? La función, ¿a dónde tiende? Al valor 3, que es el valor que nos dio el cálculo del límite en forma algebraica. Pero acá podemos ver la representación gráfica de la función, ¿sí? Y analizamos su tendencia. Otro ejemplo. Tenemos ahora límite para cuando x tiende a 0 de 7x sobre el seno de 2x. ¿Qué tenemos acá? Primero, tomamos límite, ¿sí? Tomamos límite en el numerador, límite en el denominador. 7 por 0 nos da 0 en el numerador, 2 por 0 nos da 0, seno de 0 nos da 0. Tenemos una indeterminación del tipo cociente de ceros o cociente de infinitesimos. Tenemos esta indeterminación y tenemos un límite que tiene una estructura, la función que podemos sospechar que podríamos resolver mediante el límite notable. Ahora, ¿qué caso tenemos? El caso en que tendríamos a x, ¿sí? No es un x, sino a x, y además la recíproca del caso básico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Tenemos que tener en el numerador la misma expresión que está en el paréntesis, ¿sí? O como argumento del seno. ¿Esa expresión cuál es? 2x. Y yo en vez de 2x, ¿qué tengo? 7x. La x me sirve, lo que no me serviría para expresar el límite notable es el 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar 7 fuera del límite por propiedades de los límites. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar un 2 para tener acá el 2x y vamos a compensar el 2. Todo lo que agrego lo compenso, ¿sí? Y el 7 lo hemos sacado fuera del límite por propiedades de los límites. Luego de eso, ¿qué necesito hacer? Necesito acá expresar el límite notable. ¿Qué me estaría sobrando, entre comillas, o qué no me estaría sirviendo? El 2, ¿sí? Que sirvió para compensar. Entonces, este 2 que hago, lo saco fuera del límite por propiedades del límite y me queda acá expresado, ¿qué cosa? El límite notable. Este límite notable, ¿cuánto dijimos que valía? 1. Entonces, hacemos 7 medios por 1 igual a 7 medios. Entonces, si vemos la gráfica, el límite para cuando x tiende a 0 de la función va a ser igual a 7 medios. Bueno, entonces siempre que le demos formato al límite que tenemos, ¿sí? Le damos el formato del límite notable y además nos quedan cosas entre comillas, ¿sí? Por otro lado, entonces, lo que tiene formato del límite notable siempre da 1. ¿Qué tiene que tener? Tener tendencia a 0, ¿sí? Y tiene que ser, o tiene que figurar el arco o ángulo de la función trigonométrica, también tiene que figurar en este caso en el numerador. En el caso anterior tenía que figurar en el denominador, ¿sí? Siempre tiene que estar expresado esa relación que quiere decir cociente, ¿sí? ¿Sí? Esa relación entre una función trigonométrica y con su arco a su arco, ¿sí? Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos la tangente, ¿sí? Tenemos la tangente cuadrada de 5x sobre 5x al cuadrado. Si tomamos límite, decimos límite en el numerador,
5 por 0, 0, tangente de 0, 0, elevamos al cuadrado, eso da 0. Y 5 por 0, 0, en el denominador, 0 al cuadrado, 0. Entonces tenemos un cociente de infinitesimos, tenemos una indeterminación. Tenemos esta indeterminación y sospechamos de un límite notable, ¿sí? del tipo que vimos recién. Entonces podemos decir, ¿sí? Lo podemos identificar directamente, ¿sí? Si recordamos cómo era el formato, directamente podemos decir que esto da de resultado 1. Si no nos damos cuenta o no está tan claro, podemos pensarlo como que si toda esta expresión, si este cuadrado con este cuadrado lo ponemos como un cuadrado único, no distribuido según el cociente, podemos decir que tenemos toda esta expresión al cuadrado, entonces es el límite para cuando x tiende a 0 de la función por el límite para cuando x tiende a 0 de la función. Esto estaría expresando este producto que se refiere a ese cuadrado que plantea el límite que queremos calcular. Sabemos que esto es un límite notable, esto es un límite notable, 1 por 1 nos dará 1 de resultado. Esto si tenemos alguna dificultad en el reconocimiento, ¿qué sería la ideal? Que acá nos diéramos cuenta que tenemos la expresión general que sería tangente n de ax sobre ax a la n, ¿sí? Porque si acá tuviéramos potencia 7, por ejemplo, tendríamos que poner 7 factores de esto y ver que cada uno vale 1, ¿sí? Entonces lo ideal sería poder reconocerlo. Si en algún momento no lo reconocemos o tiene variantes, no es directamente igual a 1, podemos pensar, ¿sí? De esta forma. Siempre desagregando de un modo conveniente para no tener que poner como multiplicación un montón de factores. ¿Sí? Entonces acá tenemos la generalización y detectamos el caso general directamente igual a 1. Situación que luego de practicar un poco es ideal. En el caso de esta función, ¿sí? Decimos límite para cuando x tiende a 0, la función a dónde tiende a 1. Cuando nosotros tenemos escrito tangente cuadrada de 5x, estamos diciendo la tangente de 5x al cuadrado. No es la tangente cuadrada de x, la tangente cuadrada y además 5x al cuadrado. ¿Sí? Eso no es cierto. Esto es igual a esto, pero no a otra cosa. Bueno, entonces pasamos al otro límite notable que tenemos que ver, que es el límite notable que trabajamos o que tiene como resultado el número e. Tenemos un límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Sí? Y si tomamos límite, acá 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces 1 más 0, ¿sí? Nos queda 1 en la base. Y el límite en el exponente, tomamos límite que nos queda infinito. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 1 al infinito. El límite, ¿sí? Un límite con esta estructura, x tiende a infinito y tenemos 1 más 1 sobre el término que contiene la variable y todo eso elevado, ¿sí? A la variable, ¿sí? Ese límite tiende ¿a dónde? Al número e. Recordemos que el número e es un número irracional, ¿sí? Que es 2,7 18, 18, puntos suspensivos, ¿sí? Es un número irracional y se llama e. Como es un número que se usa mucho en ingeniería, tiene nombre propio y es mucho más cómodo trabajar con la e que trabajar, ¿sí? Cada vez poniendo este número irracional. Entonces, estructura, ¿sí? Que tiene como resultado el número e. Otra forma podría ser, si hacemos un cambio de variable, decimos que 1 sobre x es igual a t, y de acá despejamos x, la x pasa multiplicando, la t dividiendo, ¿sí? Despejamos, y entonces nos va a quedar que
cuando x, acá tenemos x tiende a infinito, ¿sí? Si reemplazamos x por infinito, acá, ¿sí? Como valor de tendencia, 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a infinito, t tiende a 0. Ahí estamos haciendo lo que se llama o se dice un cambio de variable. Entonces, nos queda el límite para cuando t tiende a 0 de 1 más 1 sobre x, habíamos dicho que era t, ¿sí? Y esto está elevado, x dijimos que es 1 sobre t. Acá reemplazamos por x por 1 sobre t. Entonces, eso vale e también. Entonces, tenemos dos formas, ¿sí? De un límite que tiene como resultado el número e. Ahora vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver qué es lo que tenemos en cuenta para el cambio. En los que tenían que ver con el seno de x sobre x o la tangente de x sobre x, ambos cuando x tendían a 0 y sus variantes, ¿sí? ¿Qué teníamos? El argumento de la función trigonométrica dividido, ¿sí? Ese mismo argumento. Ahora vamos a ver qué relación existe entre cada una de las partes que tenemos acá, como para poder, ¿sí? Cuando se presente algo parecido, similar a estos límites con estructuras similares, poder asemejar o darle la estructura de estos números e, según sea el caso, y poder resolver el límite. Veamos en este formato, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 1 más la recíproca del término que contiene la variable, ¿sí? O 1 más 1 sobre x. Siempre que tengamos tendencia a infinito, tenemos que tener 1 más 1 sobre x, ¿dónde? En la base. La x que tenemos acá como potencia, ¿sí? Esto tiene que ser igual al recíproco del término que contiene la variable en la base, ¿sí? ¿El recíproco qué es? 1 sobre esta expresión. Y si resolvemos esa fracción, o esa división, 1 sobre esta expresión, nos da ¿qué cosa? X. Entonces, el exponente siempre tiene que ser igual al recíproco del término que contiene la variable en la base. Eso es lo que vamos a tocar, eso es lo que vamos a ver de transformar en primera instancia, ¿sí? Para poder tener, ¿sí? Nuestro número e como parte, ¿sí? Como forma para resolver este tipo de límites. Siempre, ¿sí? Que se pueda resolver con el número e un límite, la indeterminación que tenemos que obtener al tomar límite es 1 al infinito. Si obtengo 0 a la 0 o infinito a la 0, ese tipo de indeterminaciones no las vamos a poder resolver mediante la estructura del número e. Habrá que resolver de otra forma. Entonces, formato de la base, 1 más 1 sobre, ¿sí? X. Siempre 1 más con el término que contiene la variable, donde la variable se tiene que encontrar en el denominador. Veamos un ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x elevado a la x. Si tomamos límite, ¿sí? 3 sobre infinito tiende a 0, ¿sí? 1 más 0 tiende a 1. ¿Sí? Entonces, límite en la base tiende a 1. Límite en el exponente, tomo límite y me queda infinito. Entonces me queda 1 al infinito. Es un límite que puedo resolver mediante lo que conozco del número e. Ahora, ¿en qué cambia o qué hay distinto acá respecto del planteo original? Acá en vez de tener un 1, ¿qué es lo que tenemos? Un número 3, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que tener acá como exponente? El recíproco del término este que contiene la variable en la base.
¿Cuál es el recíproco de esto? X sobre 3. ¿Qué me estaría faltando acá? Sobre 3, o sea, dividido 3 la X. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Tengo mi límite. ¿Qué voy a hacer? Agrego el 3, compenso el 3. Y voy a reescribir esto como teniendo en cuenta que esta es una base, ¿sí? Y acá tenemos exponentes. Entonces podría escribir una potencia de potencia. A ver, agregamos 3, compensamos 3. Y entonces vamos a escribir la potencia de potencia. ¿Cuál es la idea? Mostrar la estructura del límite que cuánto vale. Si tenemos tendencia a infinito, 1 más el término que contiene la variable, donde la variable está en el denominador, todo eso es la base. Y además tenemos como exponente la recíproca del término que contiene la variable en la base, todo eso sabemos que vale cuánto o a dónde tiende ese límite, al número e. Entonces, ¿qué nos va a quedar el resultado de este límite? Este es el límite notable, vale, ¿sí? Y eso va a estar elevado ¿a qué? Al cubo, ¿sí? Entonces, e al cubo va a ser el resultado del límite este que acabamos de calcular. Dígame a ver cómo le suena esto. Eso tiene un poquito más de complejidad la estructura, pero nosotros tenemos que tener fija la idea de cuál es la estructura y entonces qué es lo que vamos a transformar. ¿Sí? En principio siempre vamos a ver de transformar qué cosa. El exponente según el término que contiene la variable en la base. ¿Sí? Eso en principio. ¿Sí? Tengo este límite. Tomé límite en la base, que nos dio 1, límite en el exponente, nos dio infinito. Si tengo esta indeterminación, ¿sí? Y reconozco la estructura, digo, puedo resolver teniendo en cuenta el número e. Ahora, ¿qué es lo que voy a mirar primero? Tengo 1 más el término que contiene la variable y la variable está en el denominador, tengo tendencia a infinito, ¿sí? Todo esto está fantástico. Entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar con el exponente de modo de que el exponente sea el recíproco del término que contiene la variable, ¿sí? El recíproco del término que contiene la variable decimos que es x sobre 3. Entonces, como no tengo el 3 acá, agrego el 3 y lo compenso. Siempre que agrego el compenso, que estoy acá haciendo, multiplicando por 1, no hay ningún problema con eso. Simplemente este 1 que estoy armando con 3 dividido 3 me sirve para resolver el límite notable. Entonces, voy a expresar, como esto es un exponente, lo voy a expresar como una potencia de potencia armando el número e. Entonces, acá voy a tener el límite notable, que sabemos que vale, y nos quedó acá, ¿sí? Como una potencia de 3, ¿sí? O sea, nos queda e al cubo. Veamos un ejemplo para, bueno, la gráfica, ¿sí? Acá tenemos el límite, ¿sí? Habíamos dicho límite para cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces ahí tenemos tendencia más menos infinito, ¿sí? Entonces, para cuando x tiende a infinito, para esa función, el límite, ¿sí? Tiende a e al cubo. E al cubo es un número ahí cerca de 30. Para este caso, ¿sí? Tenemos tendencia, nosotros habíamos planteado límite mediante el cambio de variable, límite para cuando t tiende a 0, de 1 más t elevado a la 1 sobre t tiende a e, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Por un lado, tomar límite en la base, límite en el exponente y ver cuánto nos da. El límite en la base nos queda 2 por 0, 0, 1 menos 0, 1. Y límite en el exponente, 1 sobre 0 tiende a infinito. ¿Sí? Nos da esta indeterminación, tiene cierta estructura que sospechamos que podemos resolver mediante el número e, y entonces vamos a
ver de darle el formato, ¿sí? Esto era lo que teníamos después del cambio de variable. Acá, en vez de decir t, dice x que tiende a 0, ¿sí? Acá 1 sobre x. El formato es el mismo, o sea que vale lo mismo para esto, para esta estructura que para esta, ¿sí? Lo único que tenemos que es buscarle la vuelta para que sea la misma estructura. La estructura que dice 1 más la variable, ¿sí? Y en el exponente tenemos el recíproco del término que contiene la variable. Y la tendencia es a 0 para este caso, ¿sí? Tenemos 1 más el término que contiene la variable, y la variable ¿dónde está? En el numerador, para cuando t tiende a 0. Entonces, miramos acá. Acá dice 1 menos el término que contiene la variable está en el numerador, tenemos tendencia a 0, ¿sí? Entonces, acá ¿qué tendría que decir o cómo lo deberíamos mirar? Como un más, ¿sí? Entonces, vamos por un lado a tener en cuenta el signo negativo. Y por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá tenemos que tener el recíproco del término que contiene la variable. Y el recíproco, ¿cuánto va a ser? 1 sobre 2x. Además de tener en cuenta que va a tener que ser con signo negativo. Entonces, ¿cómo lo miramos? De esta forma, ¿sí? Lo que tenemos en la base, ¿sí? Es 1 más menos 2x. Entonces, el recíproco del término que contiene la variable tiene que contener el signo negativo. Entonces, la x ya la teníamos acá en el denominador. ¿Qué nos faltaba? El menos 2, ¿sí? Trabajamos la potencia. Entonces, menos 2 compenso el menos 2 multiplicando por menos 2. Y luego de eso, vemos de armar el límite notable. Entonces nos va a quedar, ¿sí? Este límite va a ser igual al límite para cuando x tiende a 0 de 1 más menos 2x, todo eso elevado a la 1 sobre menos 2x, ¿sí? Y escribimos como potencia de potencia, ¿sí? Teniendo en cuenta que es como potencia este menos 2, ¿sí? Como potencia del límite notable. Porque acá el límite notable sabemos que a cuánto tiende, al número e. Entonces nos va a quedar e a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre e al cuadrado. Bien. Bueno, entonces ustedes qué tienen que ir haciendo como para estar listos para la clase. Supongo que en la próxima o la siguiente ya el profesor les va a explicar estos límites. Entonces, para ir preparándose para esa clase, ¿qué hacen? Obviamente, repasan todo esto y se hacen un resumencito con los límites o los formatos de todos estos límites notables que vimos, ¿sí? Que son 4 para el seno, 4 para el seno de x sobre x, para cuando x tiende a 0, ¿sí? La básica, la recíproca y las dos generalizaciones. Lo mismo con la tangente y los dos formatos, ¿sí? De límites que nos dan como resultado tendencia al número e, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿sí? Cómo manejarlo, qué transforman, o sea, anótense ahí en ese resumen machete todo lo que necesiten que les sirva luego para empezar a practicar y resolver este tipo de límites notables. Para este caso, bueno, la gráfica, ¿sí? Que tenemos, límite para cuando x tiende a 0, ¿sí? Para esa función nos quedó 1 sobre e al cuadrado, ¿sí? El límite se ve ahí. Es un número chiquito, pero bueno, es el límite que queda. Lo que vamos a ver entonces ahora es la extensión del concepto de límite. Nosotros nos habíamos basado y empezamos con límite finito y a partir de ahí hicimos el desarrollo de todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces vimos el concepto de límite finito, pasamos a las propiedades, ¿sí?
y comenzamos el trabajo del límite. Y bueno, vimos en particular, ahora en el teórico, el tema del límite notable. Ahora vamos a ver la extensión del concepto de límite con la idea de que podemos tener una tendencia, ¿sí?, que no sea a un número finito, ¿sí?, para la variable o para el límite, ¿sí? Podremos tener distintas combinaciones. Esta definición era la del límite finito, donde habíamos dicho que existía un épsilon positivo, para todo épsilon positivo existía un delta positivo, de manera que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite se podía hacer tan pequeña como se quisiera, tomando valores de x suficientemente próximos a. Esto era el entorno reducido, ¿sí?, en el eje x, y este era el entorno simétrico que considerábamos sobre el eje Y para ver el tema del límite finito. Habíamos dicho que delta y épsilon, que eran los radios de los respectivos entornos, eran valores positivos pero muy pequeños, y además que los valores de tendencia, tanto de la variable como de la función, eran números finitos. Ahora, cuando pensamos en la extensión, hay variantes. ¿Qué puede ocurrir? Que tengamos límites para cuando x tiende a un número finito, pero que el límite de la función, la tendencia de la función, a donde sea, a infinito. ¿Sí? Que si bien hasta ahora no hemos planteado algo en estos términos, ustedes han visto funciones que tienden, para algunos valores, a infinito. Siempre que encontraban, ¿qué cosa? Una asíntota vertical, ¿sí? Entonces ahí tenían, ¿sí?, este tipo de límite. También podría ocurrir que tengamos un límite para cuando x tiende a infinito y nos dé un valor, ¿sí?, de la función que tiende a un límite L, o sea, un número finito. Esto también lo conocen, o sea, no desde este punto de vista, pero lo han visto en las funciones. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una asíntota horizontal, ¿sí? Cuando x tiende a valores muy grandes o muy pequeños, la función tiende a un valor finito. Entonces eso tenía más que ver con una asíntota horizontal. Como concepto o cuestión que ustedes ya han visto, pero no desde el punto de vista del límite, ¿sí? Conocen que existen para ciertas funciones asíntota vertical y horizontal. Y además, otro límite que podría ser con tendencia de la variable y de la función, en ambos casos a infinito. ¿Sí? Que esto también lo han visto en algún tipo de función, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, ¿sí? Que podemos pensar que cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito también. Profe, Sí. una consulta, ¿cómo hacemos darnos cuenta cuando nos da, digamos, un número finito o infinito, digamos? Y bueno, primero está por un lado el álgebra de límites, cuando uno calcula un límite, ¿sí? Pero por otro lado, cuando uno grafica las funciones, vos sabés algunas funciones que conocés, y entonces decís, me puedo dar cuenta que pasa esto que me están diciendo, ¿sí? Y en general lo que nosotros vamos a hacer es analizar funciones a partir de su ecuación, o sea, y igual a f de x, y bueno, haremos determinados cálculos que nos permitan averiguar tendencias de la función para determinados valores. Vamos a arrancar con esto, porque esto es muy conceptual, o sea, muy teórico, pero nos lleva después a lo que es el análisis. Entonces vamos a ver cada uno de estos casos respecto de su definición formal y el significado, pero también vemos los gráficos, ¿sí? Entonces ahí nos empiezan a orientar los gráficos, y esto va a tener gran aplicación, no desde el punto de vista formal, o sea, no lo vamos a estar aplicando de esta forma, pero primero vamos a ver el significado, ¿sí? Cuál es el trasfondo, ¿sí?, teórico, conceptual y simbólico detrás de cada uno de estos límites, pero luego con qué idea nos tenemos que quedar, con estas ideas, ¿sí? Que podemos tener todas estas variantes, o esta, ¿sí?, cualquiera de las 4 variantes, cómo se interpretan, qué significan al momento del cálculo. ¿Qué pasa con las funciones? ¿Cómo son sus representaciones gráficas?
O si tenemos una representación gráfica, ¿cómo la interpretamos? Yo sé que a veces es medio chocante todo esto de la simbología y ahora vemos un montón de simbología para cada uno de los casos, ¿sí? Yo se los voy a explicar, ustedes intenten entenderlo, después esto es cuestión tal vez más de repasarlo, ¿sí? Aunque la primera impresión tal vez es un poco áspera, es más cuestión después de repasarlo, aguarden a ver los ejemplos, ¿sí? Que yo con los ejemplos vuelvo a reiterar todo esto del concepto a partir de la simbología. Entonces, esto habíamos visto sobre el límite finito. Ahora, cuando hacemos la extensión del concepto del límite, la simbología cambia en algo, ¿sí? Acá están todos juntos, está como resumido. Vamos a ver cada caso. Para límite finito, ¿sí? La gráfica estaba asociada con esta idea, ¿sí? ¿Qué pasaba? Nosotros habíamos dicho que la diferencia en valor absoluto entre una función y su límite podía hacerse tan pequeña como se quisiera si uno tomaba valores de x suficientemente próximos a. Entonces me acerco a por izquierda y por derecha y el valor del límite a donde tiende a ese valor m, ¿sí? Entonces, al intervalo, ¿sí? A menos delta, A más delta, intervalo abierto, o sea que tenía que ver con el entorno reducido del punto, ¿sí? O sea, no consideramos el punto A, le corresponde, ¿qué cosa? Un intervalo o entorno simétrico del punto respecto a él, ¿sí? Esto en cuanto al límite finito, ¿sí? Me acerco a un valor A, me acerco a un valor límite. Número finito, número finito. Ahora, nos planteamos que me acerco, ¿sí? Variable independiente x tiende a, pero el límite de la función es infinito. Entonces, ahora en vez de decir épsilon, hablamos de un valor m. Entonces decimos que para todo m, que es mayor que 0, va a existir un delta también positivo, de modo que el valor absoluto de la función va a ser mayor que m, ¿sí? Cuando uno tome valores de x suficientemente próximos a. Este valor m, ¿sí? Es positivo y muy grande. Delta, como habíamos hablado hasta ahora, es positivo y muy pequeño, y A, sí, es un número finito. Entonces, lo único que cambió acá es que m es un valor positivo y muy grande, ¿sí? La idea de todo esto que estamos diciendo ahí es que cuando la función tiene límite infinito, para cuando x tiende a un valor A, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para todo el número m positivo y tan grande como se quiera, vamos a decir que existe otro número delta positivo y muy pequeño o arbitrariamente pequeño, donde todos los valores subsiguientes de la función f de x, ¿sí? Se va a cumplir esto que dice que el valor absoluto de la función es mayor que m, considerando el entorno reducido del punto A. Miremoslo gráficamente, porque con ejemplos, porque eso ahí toma mayor significado. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Esto sobre el valor m. Tenemos esta función, por ejemplo, ¿sí? Que cuando nos acercamos a este valor a, ¿sí? Nos acercamos a este valor a, ¿qué pasa con la función acá? ¿Tiende a dónde? A infinito. Acá estamos marcando el entorno reducido de A, ¿sí? ¿Y qué pasa con los valores de la función? Tienden a infinito. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que tiende esa función a infinito? ¿A partir de qué? Que la función en valor absoluto se hace mucho más grande que un valor m que ya es muy grande, ¿sí? Porque cuando yo me voy acercando a acá todavía, ¿sí? Me acerco a acá y vengo acá, todavía no sé si tiende a infinito. Me tengo que acercar más y digo, ¿qué pasa acá? Me acerco más
¿qué pasa acá? Hay un valor m a partir del cual, ¿qué ocurre? Claramente puedo identificar o darme cuenta que la función tiende a infinito. Otro ejemplo para el mismo caso, ¿sí? Donde podríamos decir, acá tenemos límite para cuando x tiende, acá nuestro a será 1, ¿sí? Entonces, límite para cuando x tiende a, ¿sí? Acá tenemos una sola. Acá tenemos A, tenemos definido el entorno reducido del punto A, ¿y qué pasa? Hay un valor m, ¿sí? A partir del cual, límite para cuando x tiende a por derecha, vemos que la función a dónde tiende, a infinito. Y hay un valor como menos m, a partir del cual vemos que la función para cuando x tiende a por izquierda, ¿a dónde se va o a dónde tiende? A menos infinito. Recordemos que m es positivo y muy grande, ¿sí? Y la función en valor absoluto es mayor, ¿sí? Se hace mayor que ese valor positivo y muy grande, ¿sí? Se hace mayor, vemos, tiende a más infinito, y acá tiende a menos infinito. Ahora, en vez de presentar un ejemplo donde la tendencia es a más infinito positivo, le estoy presentando un ejemplo donde tengo un entorno reducido del punto A, pero la función, ¿sí? Tiene por límite por derecha un infinito positivo y límite por izquierda un infinito negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a seguir teniendo ese valor m arbitrariamente grande, pero, ¿qué pasa? La función se hace mucho más grande que ese valor m, ¿sí? Y la consideramos en valor absoluto, ¿sí? Entonces, límite por derecha, ¿qué nos da? Más infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Un valor m arbitrariamente grande, ¿sí? Y la función se hace más grande que ese valor m. Entonces, tiende a más infinito. Y límite por izquierda, ¿qué ocurre? Tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué hay? Un valor menos m, ¿sí? O sea, el mismo valor, pero con el otro signo, ¿sí? Donde la función, ¿sí? Supera ese valor, ¿sí? Se hace que mucho más pequeño el valor de tendencia, o sea, donde tiende a menos infinito. Decime si se aclaró la duda, si no, si me podés decir por Sí, dónde profe, van. gracias. Bien. Profe, ¿podríamos mostrar un ejemplo de cuándo también va la parte negativa? Y esta es una función homográfica común, como las que han visto en el ingreso, ¿sí? Yo les puse, acá tienen valores, ¿no? Pero les puse A para seguir un poco la idea general de la definición. Pero esto será una función homográfica que tiene que asíntota horizontal en 0 y asíntota vertical, en este caso es en 1. ¿Está? Es una simple función homográfica. Veamos las otras variantes. Podríamos tener ahora tendencia de x a infinito, ¿sí? Y valor de la función, tendencia a un número finito. ¿Qué es lo que cambiamos? Vamos a decir que para todo épsilon positivo existe un n también positivo, de modo que la diferencia entre la función y su límite puede hacerse, ¿sí? Tan pequeña como se quiera, pero para cuando x en valor absoluto toma valores mayores que n. Ahora, ¿qué es lo que pasa? N es un número arbitrariamente grande y positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? N es o está asociado, ¿sí? A los valores de x, ¿sí? A lo que tiene que ver con lo que ocurre con el eje x. Y esto, epsilon, está asociado a lo que ocurre con el eje y, o sobre el eje y, o mirándolo desde la perspectiva del eje y, ¿sí? Entonces, el m que pusimos antes tenía que ver con la función.
¿sí? El n tiene que ver con ¿qué? Con la variable. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la L, ¿sí? Que es una constante, es el límite de la función para cuando x tiende a infinito, si ocurre que para todo epsilon pequeño y positivo existe un número n positivo y arbitrariamente grande, a partir del cual se verifica que la diferencia entre la función y el límite puede hacerse suficientemente pequeña o tan pequeña como se quiera para cuando, ¿sí? En valor absoluto, los valores de x son mucho más grandes que ese valor n que ya es grande y positivo. Veamos ejemplo para que quede más claro. Entonces, tenemos esta función, ¿sí? Nos acercamos, ¿sí? O tendemos, ¿sí? Porque es límite para cuando x tiende a infinito. Entonces, x tiende a infinito y x tiende a menos infinito. ¿Y qué va a haber? Un valor n y su opuesto, y el opuesto de n, valores a partir de los cuales va a ocurrir ¿qué cosa? Acá tengo el entorno, ¿sí? Sobre el eje y, ¿qué ocurre? Solamente lo tomo por acá por debajo porque la función no está definida por encima, ¿sí? De este eje, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué ocurre? Voy a tener, ¿sí? La diferencia entre la función y su límite menor que epsilon. Eso es lo que estoy planteando acá, pero con el semi-entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Un valor n extremadamente grande y su opuesto para este lado, si está así definida la función, ¿sí? Que me indica que a partir de ese valor la función tiende ¿a dónde? A un número L, ¿sí? Un valor del límite. Recuerden que este tipo de expresión les dije que estaba asociada o está vinculada ¿a qué? Al cálculo de la asíntota horizontal. Cuando x tiende a más, menos infinito, la función, el valor del límite, ¿a dónde tiende? A un valor L. En este caso, ¿a dónde tiende? Ustedes ven la gráfica, ¿a dónde está tendiendo? A este valor, ¿sí? L. Bueno, entonces, algún valor ahí, ¿sí? Será un número finito. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con la función homográfica, ¿sí? Tenemos tendencia a x a más infinito, x menos infinito. Hay un valor n muy grande, arbitrariamente grande, a partir del cual, ¿sí? Vemos que cuando tendemos a partir de ese valor a un valor más grande, ¿qué pasa con el límite de la función? Tiende a L. De este lado y lo mismo de este lado. Tiene un valor del límite n, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y ahí podemos ver el entorno relacionado al eje Y. Bueno, y el último caso que nos queda por ver, ¿sí? Es el caso donde la variable y la función tienden ambos a infinito. Entonces, ahora hacemos participar en los dos casos, ¿sí? La letra m, que está relacionada con la función, y la letra n, ¿sí? Que está relacionada con la variable. Entonces decimos que para todo m positivo, existe un n también positivo, de modo que la función en valor absoluto es mucho más grande que m para, ¿sí? X en valor absoluto mucho más grande que m, ¿sí? M y n, números positivos y muy grandes. Veamos los ejemplos para entender mejor de qué hablamos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tendencia de x a infinito y de la función ¿a dónde? A más infinito. Tendencia de x a menos infinito y de la función ¿dónde? A menos infinito. Si tengan en cuenta que estos son casos generales. Acá puede ser más menos infinito y acá más menos infinito, ¿sí? Entonces, hay un valor n, ¿sí? A partir del cual, ¿sí? Para tendencia de x, ¿sí? Vemos que ¿qué va a ocurrir con la función? También se va a hacer infinitamente grande.
Y entonces ahí también están jugando, ¿qué cosa? Los valores m y menos m para la función. Y otro ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos y igual a x al cuadrado, que se los había mencionado hace un rato, ¿sí? Tenemos valores n, ¿sí? Y acá m, ¿sí? Solamente positivo, donde podemos ver el comportamiento, tendencia de la variable, tendencia acá de la función. Díganme, chicos, si se entendió esto. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a dar límite para cuando x tiende a 3 de f de x igual a algo, ¿sí? Vamos a, no sé, levantar indeterminaciones, resolver, etcétera. ¿Y qué nos puede dar? X tiende a infinito y que la función tienda a un número finito o infinito. Y también podríamos tener que analizar cualquiera de estos tipos de límite, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros analicemos, por un lado calcularemos o determinaremos, haremos álgebra de límites, pero por otro lado, ¿qué es lo que vamos a interpretar gráficamente? Cuando x tiende a infinito y la función tiende a infinito, cuando x tiende a infinito la función tiende a un número finito, o cuando x tiende a un número finito y la función a un número infinito, o cuando ambos, ¿sí?, tanto la variable como la función tiendan a un número finito, ¿sí? Más allá de este aspecto teórico y simbólico, lo importante que es su interpretación, ¿sí? Cómo lo interpretamos y qué nos indica gráficamente. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy.